días a todas y a todos. Estamos en un nuevo capítulo de Conversaciones Nativas en el marco del 18 Festival de Películas Nativas Arica Nativa. Conversaciones Nativas es presentado por el Gobierno Regional de Arica y Parinacota, el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y Radio Universidad de Tarapacá, que nos permite llegar a ustedes cada semana a través del 95.9 en Arica. Hoy nos vamos a reunir con un destacado fotógrafo y director de fotografía, peruano y chileno, que es parte del equipo de profesores de la Escuela de Películas Nativas que ejecuta nuestro festival y además es gran tropero de Arica Nativa. Hablamos de Inti Briones. ¿Cómo estás, Inti? Hola, Para comenzar, me gustaría preguntarte, Inti, ¿cuál es tu relación con Arica, con el norte de Chile y puntualmente con Arica Nativa? ¿Cómo llegaste a este festival? para el festival no me acuerdo. Creo que hace mucho tiempo fui invitado por Cristian a dar como unas clases, pero también estaba, creo que las niñas Quispe en selección. Y no sé si esa fue la primera vez o hay otra vez anterior. He ido varias veces. En todo caso, en todas las oportunidades lo he pasado muy bien. Y sobre todo ha sido muy inspirador el hecho de encontrarme con grupos de personas muy diversos, eh, no solo por el festival mismo, sino porque en Arica se confluyen, eh, bueno, no son diferentes culturas, porque finalmente los quechuas, los aymaras, son de la misma zona. En realidad, las fronteras allá son diferentes a las que fueron establecidas históricamente por la guerra. Hay unas fronteras culturales que son mucho más palpables, ¿no? Arica me remite a eso. Arica me remite a un lugar que ha vivido muchas guerras, pero a ellas han sobrevivido culturas mucho más profundas, mucho más arraigadas, con más raíz que la guerra misma, ¿no? Que, que- que la tontera de la guerra. Entonces, Arica y el Festival de Arica Nativa me, me, me inspiran a pensar que existe una esperanza para reconectarnos, ¿no? Para recuperar la empatía, ¿no? Si algo he sentido en este festival es que hay un principio empático a nivel étnico, cultural, de género, de distintas cosas, ¿no? De distintas cosas que son extremadamente necesarias, ¿no? En relación a recordar que tenemos que ver al otro, ¿no? Qué grato escuchar esa mirada de lo que se hace también acá y de lo que se vive en el territorio, como Arica normalmente aparece al mundo en este último tiempo con situaciones más bien negativas y es grato cuando se devuelve esa imagen también, ¿no? Como de un territorio en el que confluyen miradas, confluyen identidades, confluyen culturas y que sea eso finalmente lo que queda me parece súper relevante. Y te quería contar, bueno, que este año el festival, a propósito de tus varias visitas, desde lo presencial y también desde lo virtual, recuerdo que nos acompañaste por ahí también en la pandemia, en algunas sesiones a distancia. Hemos pasado un montón de películas en estos años en las que has participado y este año en particular estamos pensando en el escuchar, en el sonido dentro también de las películas, del cine y sobre todo en este concepto, ¿no? En escuchar, que sea como lo que nos mueve y hacia donde estamos tratando de llevar la curatoría del festival. Me gustaría preguntarte qué es para ti escuchar este concepto, ¿cómo lo abordarías? Desde mi perspectiva, escuchar es de las pocas cosas que nos van quedando o la base de no condenarnos nosotros mismos al autoexterminio.
Escuchar es conectarse con nuestra madre, con la naturaleza. Escuchar es contemplar. Eh, en estos últimos tiempos hemos perdido esa capacidad, ¿no? Como dice, ¿cómo se llama este filósofo coreano que vive en Alemania? Buin Chan, algo así. Este, él es muy asertivo, ¿no? Porque él sugiere que esta cosa del positivismo, de que el just do it, you can, todas esas cosas, hacen que como sociedad entremos en esta especie como de obesidad económica en la que corremos detrás de algo y corremos y corremos y corremos, corremos, pero no concluimos nada, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que el escuchar permite concluir, el escuchar permite darnos un espacio para am, recuperar nuestra narrativa. No esa narrativa que se usa ahora a nivel de discursos políticos banales, sino que narrativa en el sentido de construir nuestra propia historia, ¿no? O lo que dice Maturana en relación a la autopoiesis. Necesitamos darle un sentido a las cosas, ¿no? Entonces, el escuchar y el concepto de escuchar me parece fabuloso como propuesta de un festival de cine, porque generalmente uno tiene una tendencia, cuando uno habla de cine, a fortalecer la idea de la visión, ¿no? De los ojos, ¿no? No de la visión, de los ojos. Pero escuchar también construye imágenes, porque de eso es de lo que nosotros nos servimos para relacionarnos con el universo. Las imágenes que no solo están construidas por, por la captura de ciertas frecuencias a través de los ojos, sino que también a través de los oídos y también el escuchar más profundo, que es el escuchar con el cuerpo, ¿no? Que es lo que hay unos alemanes, unos médicos alemanes que le llaman embodiment, ¿no? Es lo que va marcando, ¿no? Los surcos de nuestra existencia, ¿no? Cada experiencia hace un surco, como si fuéramos un disco, ¿no? Entonces, en ese sentido, la propuesta de escuchar es fabulosa. Me parece muy innovadora y necesaria. Y en ese sentido, Inti, ¿qué imágenes has escuchado en tus viajes a Arica? Ya que lo llevaste hacia allá la conversación, como que uno también podía escuchar imágenes. Claro, claro, varias cosas. Bueno, el mar es un maestro presente ahí, ¿no? Eh, un poco castigado, pero ahí está, resistiendo, ¿no? El viento, eh, es interesante porque algún amigo me dijo que el viento mismo no se escucha, como la luz. La luz no se ve, tú ves cuando la luz impacta sobre la materia, ¿no? El viento también se escucha cuando roza con algo, ¿no? Este, esos dos sonidos han sido bien característicos. Eh, También eh, donde me quedé, por alguna casualidad, bueno, no una casualidad, habían unos arbolitos ahí, habían unos pájaros muy animados, pajaritos chiquititos muy animados. Y era simpático porque mi ventana daba como hacia como a una pared, ¿no? Con un pequeño espacio. Pero a los lados habían dos árboles, ¿no? Y yo supongo que estaban bien resguardados, entonces estaban muy, muy animados, eh, cantando. Por el momento, esa es la memoria inmediata que tengo, ¿no? De esta última vez que estuve por ahí. Y lo otro que me fascinó fue
yo le digo, me parece que es un instrumento, una tarca. Este, eh, Fue bien bonito porque en los distintos momentos en los que estuve en distintas partes, siempre me pareció escuchar una tarca. Alguien estaba tocando una tarca o estaba escuchando una música con tarca. La tarca está muy presente. Y ahí se cruza también con esta imagen del viento, ¿no? Que aparecía también muy presente en tu relato, como mar, viento. Bueno, hay estos instrumentos también que de alguna manera traducen esos sonidos. Ahí para quienes nos están escuchando en Radio UTA, estamos conversando con Inti Briones, destacado cineasta que ha realizado producciones en distintos países y para allá me quiero ir ahora un poco, Inti, con la conversación. Quisiera que nos cuentes un poco a las personas que nos están acompañando hoy día sobre tu trabajo desde la dirección de fotografía, que también es uno de los temas que viniste a desarrollar hace unos días acá a la ciudad en nuestra escuela de películas nativas. ¿Cómo ha sido tu llegada a la dirección de foto? Y ya para contarle un poco también a la gente que no está muy habituada a este tipo de conceptos, ¿qué hace un director de fotografía en una película o en una producción audiovisual? Mm. Bueno, un director de fotografía, es una pregunta difícil porque ¿qué hace exactamente? ¿Qué hace? Yo creo que uno acompaña al director en este viaje que decide hacer, eh, para ir para que ese viaje sea, en términos prácticos, eh, un viaje que permita ir hacia las profundidades sin perderse, ¿no? Eh, para cazar cierto, como dice David Lynch, ciertos peces dorados, ¿no? A veces la pesca es buena, a veces no es buena. Pero uno es como un compañero de viaje. A veces los directores saben a dónde quieren ir, pero no saben cómo quieren ir, entonces tu papel es buscar la ruta con él. A veces no les interesa a dónde quieren ir, sino que les interesa el proceso mismo de viaje, ¿no? Entonces, en ese sentido, de alguna manera u otra también uno colabora con no perderse y llegar hacia algún lugar, ¿no? No importa el lugar, pero llegar a algún lugar. Eso traducido en términos como de imagen, ¿no? Como el papel del director de fotografía es desde lo técnico, desde lo creativo, desde lo amistoso, desde lo empático, qué sé yo, es ayudar a construir una imagen que sea acorde con la película, con el relato de la película, con las emociones de la película, con el espíritu de la película, ¿no? Em, entonces, evidentemente hay algunos aspectos técnicos de los que uno se ocupa que tienen que ver con la cámara, el tipo de cámara, el tipo de lente, el tipo de soportes de la cámara, si carritos, si no carritos, y etcétera, etcétera. Eh, pero ese aspecto es un aspecto que hace una parte del trabajo y lo otro que describí creo que es lo que aborda más de ser director de fotografía. ¿Cómo llegué a ser director de fotografía? Es un misterio. De verdad que es un misterio. Siempre trato de inventarme una historia, pero después como que no me la creo. Este, porque, porque son muchas, es una constelación de cosas. A mí desde muy pequeño me interesó la fotografía porque en mi entorno había gente que tomaba fotos, pero después me hice bastante cinéfilo con un compañero de colegio con el que me enseñó que se podían arrendar VHS, 3 VHS por un poco de dinero y entonces, como no teníamos VHS, nos íbamos en las tardes al colegio que tenía un VHS porque estaban tratando de modernizar el colegio.
Entonces tenía como un televisor grandote y unos VHS. Entonces pasábamos las tardes viendo de 2 o 3 películas de todo tipo. Y, y eso me aproximó mucho, junto también con la pasión que tenía el director de ese colegio por el cine. Una de las cosas que ese director decía que le hubiera también gustado hacer es películas, ¿no? Y él nos proyectó los cortometrajes de, ¿cómo se llama el que hace animaciones? Norman McLaren, películas de El Pibe, no, El Pibe no, de Charles Chaplin, no fue El Pibe, porque El Pibe fue como de las primeras películas que me tocó ver cuando era pequeño, El Pibe y El acorazado Potemkin. Este, entonces son todas esas como influencias muy generales. Y yo creo que también es que cuando entré a un instituto de cine en Perú, este, en mi generación todos querían ser directores, productores, eran personas ya grandes, porque yo tenía 15 años y todos tenían, el más joven tenía 30, y ya eran como ya uno era como alguien que hacía cosas importantes en no sé qué revista, otro que era premio de danza de no sé qué, y ninguno quería hacer fotografía, entonces o cámara, ¿no? ¿Quién usa la cámara? Entonces yo empecé a usarla, como a entender cómo funcionaba la cosa y empecé a hacerlo yo, ¿no? Eh, pero era porque nadie quería hacerlo. Y a mí no me parecía mal, me parecía fantástico, me parecía muy entretenido y fui descubriendo que tenía una cierta facilidad con eso. Entonces como que fui entendiendo que por ahí podía yo empezar a aprender cosas. Y ahí luego Carlos Ferrán, que estuvo en Arica Nativa, fue director de fotografía de una miniserie que se hizo en Perú y como varios de los que estaban trabajando ahí hacían parte de esa producción, me invitaron, me decían, ya que estás estudiando cine, ven a ver cómo se hacen las cosas. Y rápidamente Carlos, que no tenía asistente, no tenía una mano, me incorporó, me dijo, mira, estos son los filtros, es así, cuando yo diga 85 tú traes el naranja, cuando yo diga 80 tú traes el azul, y cuando diga lavanda tú traes y así fue. Y a partir de eso, este, un amigo, Edmundo Torres Loli, que ya no está con nosotros ahora, él me invitó a una miniserie francesa, un service que hacían gigante, qué sé yo. Yo fui el asistente del asistente del asistente del asistente del maquinista. Y, y, este, y el francés, el maquinista francés, el grip francés, medio chico, flaco, no con muchas habilidades como conocimientos de uso de cosas, entonces me dijo, ya, tú de lo que te vas a encargar es de acompañar con el trípode a donde sea que vaya la foquista, porque no tiene segundo asistente, está haciendo ellos todo sola. Entonces, tú vas a ser su Lázaro, su Lazarillo. Entonces, yo iba todo el rato con el trípode y a ella le pareció muy simpático que un chico de 15 años esté tan animado con esas cosas. Entonces ella me, me, me invitó, o sea, me empezó a enseñar. Y cuando estaba terminando la serie, le ofrecieron una película de Roger Corman, porque Roger Corman hace películas muy baratas en todas partes del mundo. eh, este, y entonces le ofrecieron si ella podía hacer, porque vieron que era una foquista increíble y vieron que su historia era increíble. Había trabajado en películas de Alain Delon y todas esas cosas. Entonces era perfecta para la primera película de Carl Franklin, que ahora es muy conocido. Pero esa era la primera película de él. Él era un actor de Los Magníficos, que era el policía negro que perseguía a los Magníficos, que luego, que él era cineasta y que luego empezó a hacer muchas cosas. Y entonces ella preguntó cuánto era que le pagaban y ella dijo, gano más sin trabajar en Francia.
Entonces, como llegaron a un acuerdo. Ella dijo, bueno, me voy a quedar, voy a preparar a Inti y cuando él esté listo, o sea, ustedes me pagan todo ese caché de una y cuando él esté listo, yo me voy y él se queda haciendo ese trabajo. Y así fue. Me preparó y en un momento de la película ella dijo, ya, este chico está listo, él pasa a ser el foquista, que les vaya muy bonito. Entonces me regaló ese oficio. Y con ese oficio yo fui viajando por algunas partes y aprendiendo de muchos maestros y me vine para Chile a aprender del gran maestro don Héctor Ríos. Y de alguna manera Héctor fue como una especie como de sensei, ¿no? Él me hice su asistente, fui por bastante tiempo no solo su asistente en las películas o en los documentales o en los comerciales, sino que también en sus clases, ¿no? Entonces él nos daba tareas y esas tareas fueron realmente un aprendizaje muy grande. Y después de eso fue un poco sucediendo, fueron sucediendo las cosas y después conocí a Raúl, a Nacho Agüero, a Pablo Perelman, todos ellos fueron de alguna manera u otra maestros, así es como una especie como de universita, ¿no? Cada uno de ellos me enseñó muchas cosas de sus pasiones, de sus estilos, de sus formas de pensar el cine, de crear el cine, de desarrollar el cine, ¿no? Y a partir de eso, bueno, ya después empezó a suceder que eh, como ya iba haciendo algunos trabajos, alguna gente se interesaba por ese trabajo, ¿no? Creo que hay un pequeño resumen ahí. Ahí está el recorrido de vida y formación de Inti Briones, que además me llama la atención que hay varios nombres por ahí que aparecen también en el relato de Nativa, que son parte también de una tribu, ¿no? De amantes de las películas que se han ido vinculando también con el festival y que hoy día son algunos, se mantienen como profes. Bueno, Carlos estuvo también en la dirección de la escuela en algún momento, Pablo también. Sí, qué grato entender un poco el universo que hay detrás de estos personajes que llegan una vez al mes a hacernos clases acá a la ciudad. Y por ahí te quería preguntar un poco cómo fue tu experiencia en esta última vuelta que estuviste hace unas semanas trabajando con estudiantes de la Escuela de Películas Nativas, de este nuevo grupo de estudiantes que están ahí preparándose para ir a grabar sus películas ya el próximo mes al pueblo de Timar. Y eso, quería preguntarte cómo viste el grupo, cómo fue tu experiencia, un poco de qué se trató tu encuentro con ellos. Yo creo que habría que preguntarles a ellos cuál fue su experiencia, ¿no? ¿Qué sienten ellos en relación a lo que puedo haberles ofrecido, ¿no? Creo que sería muy bueno escuchar, ¿no? De repente Les fue vamos a una lata. preguntar. Para mí la experiencia fue fabulosa en el sentido e inspirador. Siempre cuando uno tiene que compartir ciertas experiencias o reflexiones, etcétera, etcétera, es altamente inspirador, porque eh, te, te obliga a pensar sobre lo que estás haciendo y cómo lo estás haciendo y por qué lo estás haciendo, ¿no? Eh, la gracia del conocimiento es que él se desarrolla y se consolida cuando lo compartes. Ahí es cuando empiezan a- a brotar las semillas, ¿no? El conocimiento es como una semilla, yo considero que es como un pregesto para la acción, como el lenguaje, ¿no? Este, cuando uno piensa, uno en realidad está haciendo un gesto que es anterior a la acción. La acción es lo que te define, ¿no? Es lo que haces, cómo lo haces, por qué lo haces.
pero es muy bonito cuando uno tiene que compartir lo previo, ¿no? Lo que te lleva a la acción, ¿no? A cómo haces, cómo accionas. Y entonces las conversaciones con los alumnos fueron, yo creo que fueron muy inspiradoras, fueron gratas, digamos, en el proceso de participación, de ida y venida, de ideas, etcétera, etcétera. Me parece que alcanzamos unas conversaciones muy inspiradoras. Espero que así haya sido para ellos. Seguramente así fue. Inti, y desde ahí, ¿cuáles son, crees tú, las particularidades, por ejemplo, pensando en este grupo de estudiantes que va a grabar cortometrajes, en este caso en Timar, una localidad rural que está lejos de Arica en este caso? ¿Cuáles crees tú que son las particularidades de este tipo de procesos de rodaje o deberían, qué cosas deberían tomarse en cuenta antes de llegar a realizar la peli, por ejemplo? ¿Qué recomendaciones podríamos dejarle ahí a nuestro grupo? Yo creo que en términos, ya conectando este momento del Festival de Arica Nativa, creo que una de las conclusiones a las que llegamos conversando es que es muy importante escuchar el espacio donde están y escucharse a sí mismos y escuchar lo que sucede entre ese nicho ecológico y ellos mismos, ¿no? Es esencial eso. Hoy día yo creo que más importante que querer ser cineasta o hacer una película para ir a un festival, al Festival de Arica Nativa, y ser seleccionado en el Festival de Arica Nativa. Creo que es importante antes que eso, porque los festivales me parece que son una maravillosa consecuencia, pero, pero, pero antes hay que conectarse con las entrañas de nuestro espíritu, con nuestras entrañas físicas, ¿no? Eh, y por lo tanto, yo creo que en ese proceso de escucharse también es importante no castigarse, darse el espacio para el ensayo-error. Es muy importante eso, muy importante porque es en el error donde nosotros descubrimos lo nuevo, ¿no? La- el proceso creativo está en el errar y luego resarcir ese error, pero no como desde el lado del castigo, sino desde el lado de reconocer que estamos explorando espacios que no conocemos, ¿no? Entonces, es natural trastabillar, es natural tropezarse, es natural eh, eh, enlodarse, hundirse, qué sé yo, ¿no? Maturana una vez lo escuché decir una cosa muy linda, que es que él lo dice en términos científicos, pero yo creo que es en términos de lo humano, que es la capacidad de ir a las profundidades del lodo, ¿no? Y investigar y luego regresar y darle posibilidades al loto para que florezca, ¿no? Este, creo que eso es muy importante para cuando uno está comenzando, que es no querer hacer las cosas perfectamente, pero sí hacer las cosas con el corazón, con el espíritu, escuchándose a sí mismos, escuchando sus propias, entendiendo sus propias contradicciones, ¿no? Su propia dialéctica. ¿Qué es lo que no quiero de esta sociedad? ¿Y qué es lo que me gustaría preservar de esta sociedad? ¿Qué es lo que me gustaría preservar en mi comunicación con mi nicho ecológico? ¿Y cómo quisiera que mi nicho ecológico evolucionara? ¿No? Estamos en un momento bastante estamos como una especie como de deadline, pero no es un deadline depresivo, no es un deadline tampoco de hiperactivo, sino que es un momento en el que tenemos que reconectarnos, ¿no? Empezar a recordar cómo ver al otro, cómo ver a nuestra madre naturaleza, y entonces cómo podemos reconstituir esos tejidos para que nuestro nicho ecológico vuelva a ser ese espacio
ese paraíso, o sea, se recupere ese paraíso perdido, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que lo importante es escucharse a sí mismos, ¿no? Escucharse y escuchar, o sea, si van a hacer, me acuerdo que alguien me preguntó sobre la montaña, ¿no? Si van a hacer algo sobre la montaña, pues vayan a la montaña muchas veces antes de filmar. Vivan ese espacio de la montaña, reconozcan esos momentos que visualmente expresan la montaña y expresan no solo la montaña, sino que expresan también la relación que ellos tienen con la montaña, ¿no? Y así, si es una persona que vive en la costa, también visítenla, conversen, conózcanlas, intégrenla a su conocimiento, ¿no? Traten de no ilustrar, de no retratar con ilustración, sino que realmente hay que reconocer cuál es el contenido de aquello que nosotros decidimos filmar y por qué entonces ese contenido es atingente a nuestra realidad, ¿no? En ese sentido, Inti, en tu método o en tu forma de trabajo, deja espacio incluso hasta el momento ya del rodaje para hacer estas modificaciones pensando en el escuchar a lo que está sucediendo, ¿no? O escuchar al territorio. Muchas veces nos pasa que hablábamos con los estudiantes y sí, se les pedía quizás tener todo muy pensado y muy preparado antes de llegar a poner la cámara, ¿no? Entendiendo que hay una serie de recursos que están comprometidos y por tanto uno trata de optimizar el tiempo. Pero al escucharte, claro, también me hace sentido esto de que finalmente la última decisión la vas a tomar ahí, ¿no? En el territorio, con todo lo que está sucediendo en ese momento, en el presente. Entonces, como que, claro, hay un espacio también a este ensayo y error del que hablabas, ¿no? Que importante y cómo empieza a hacer sentido también lo de escuchar. O sea, creo que estás dando en el clavo. O sea, efectivamente es importantísimo prepararse. Gracias a esa preparación, el momento en el que la realidad del momento en que estás filmando cambia tus planes, tú estás preparado. Y estás listo, porque tú sabes cuál es la esencia de... Si tú te bloqueas en el momento de filmar porque ha cambiado algo, es que no te preparaste bien. Si te preparas bien, es porque realmente entiendes la esencia de lo que tú quieres incorporar en la película. Y la esencia está ahí siempre. La esencia nunca se pierde. Ahora, la forma de abordar la esencia es lo que cambia, ¿no? Yo creo que es muy importante como entender eso. O sea, la preparación es esencial porque en la preparación tú vas decodificando cuál es esa esencia que, es, que tiene que estar, ¿no? Entonces uno se prepara y uno dice, bueno, como dices tú, hay pocos recursos, entonces hay que pensar bien cómo lo vamos a hacer. Pero pensábamos hacer que el sol esté allá atrás, en el horizonte, etcétera, etcétera, pero empezó a nublarse y a llover. ¿Qué hacemos? Encontremos la forma de no perder la esencia y el sentido y de poder filmar en ese momento, pero con las condiciones que te está ofreciendo la vida, ¿no? Y de ahí me gustaría pasar precisamente desde este punto a hablar de tus, no sé si de las últimas, pero sí de algunas de las últimas películas que se han estrenado en las que has participado. Puntualmente de La vaca que cantó una canción hacia el futuro y del corto Criaturas que se derriten bajo el sol. Me gustaría preguntarte un poco por los procesos creativos, cómo lo abordaste, cuáles fueron tus roles puntualmente en estas pelis. Háblanos un poquito de La vaca y Criaturas que se derriten bajo el sol. La vaca fue una película pandémica. Filmamos mientras Valdivia estaba en lockdown. Eh, Fue un proceso, ese proceso fue bien lindo porque nos juntábamos a conversar, no siempre específicamente de la película, a conversar de la vida,
con Francisca, que es la directora, que ella está viviendo en Los Ángeles, si mal no recuerdo. Y entonces era muy grato eh, ir conociéndonos, aprovechando que la pandemia nos daba un poco de tiempo. Entonces fuimos preparándonos y conversando y dialogando y entendiendo, conociendo nuestras personalidades, nuestras debilidades, nuestros potenciales, etcétera, etcétera. Entonces, cuando llegamos a la película, a filmar, al rodaje, ya nos conocíamos bastante. No nos habíamos físicamente visto mucho, pero sí habíamos conversado mucho, habíamos hecho varias sesiones así como con camarita, con videochat. Y entonces, eh, eh, justamente lo que mencionábamos antes, ¿no? Fue muy lindo porque en realidad íbamos eh, resolviendo los distintos desafíos que nos proponía el momento en función eh, de preservar la esencia, ¿no? La esencia de lo que queríamos que quede capturado para construir luego la película. Eh, fue, fue una experiencia muy, muy linda. Es algo que me gustaría mucho seguir practicando, como poder trabajar en proyectos que no impliquen la inmediatez. O sea, de entrar en el proyecto este mes. Ya, hay que ir corriendo porque hay que ir a filmar y etcétera, etcétera. No tengo problema de hacerlo, pero me es más grato si puedo conocer al director, a la directora, ir desarrollando cosas porque en términos creativos hay cosas, hay hallazgos muy interesantes, muy sutiles, pero muy interesantes, ¿no? Que tienen que ver no solamente con el poder transformador de la película después de que ya está hecha, sino que es el poder transformador de la película durante el hacer la película, ¿no? Eso es muy bonito. Y en el caso de las criaturas, es un corto en el que nos conectamos con mucho tiempo de antecedencia, pero después hubo como un vacío entre medio, luego nos encontramos de nuevo, este, pero la conexión con el director de esa película fue muy eh, fue bien, bien especial, hubo una conexión muy, muy inmediata, muy química. eh, este, Él es extremadamente empático y muy sensible y delicado, entonces em, me hizo recordar mucho, 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 mucho el momento que filmamos con José Luis Torres Leiva. Hay un espíritu común ahí, temas diferentes, pero comunes a la vez, y eh, con esa gran capacidad de ver al otro. Eso recuerdo mucho de José Luis y también de Diego. Los dos tienen esa forma sencilla, pero y muy clara también, muy, muy claros en lo que ellos están buscando en esencia, pero muy abiertos a encontrar soluciones a, a- a las condiciones que tienen, eh, y siempre con un principio empático muy alto. Entonces, en los dos casos han sido experiencias muy, muy lindas. Inti, y para ya nos estamos acercando un poco a la hora de nuestro programita, entonces para ir cerrando me gustaría preguntarte qué películas recomendarías a nuestros estudiantes y a quienes nos están escuchando
como imprescindibles para Inti Briones? ¿Cuáles son sus tres películas recomendadas? O dos, o una, Tres. o Yo recomendaría ninguna. todas las películas. No, recomendaría todas las películas, cualquier película. Pero también recomendaría, bueno, las películas. El que quiere hacer películas, está bueno que vea películas, porque va a aprender siempre muchas cosas. Pero recomendaría leer poesía, leer sobre ciencia, leer sobre cosas más conectadas como Claudio Naranjo, Krishnamurti, leer bastante, este, no, a Pablo de Roca, a Jorge Teillier, Huidobro, Uribe, todo, hay que, ¿no? Creo que es importante. A mí realmente me hubiera gustado ser más consciente de lo importante que es leer, porque leer es importante en relación al viaje, al estado del viaje, ¿no? Este, hay- hay, Quijote leyó mucho antes de emprender sus quimeras, ¿no? Y en un momento dijo, bueno, ya he leído suficiente, ahora quiero conocer el mundo, cómo es ese mundo real. Pero lo hermoso del Quijote es eso, que finalmente él siguió construyendo y construyendo, ¿no? Entonces, esencial leer, ¿no? A Del Mar, ¿no? Augusto Del Mar, importante, porque él cuando tú lees, tú imaginas, ves cosas, ves que cómo puedes poéticamente abordar cosas sin nombrarlas, ¿no? Eso es esencial. Y en la medida de lo posible, viajar. Viajar me parece esencial también, viajar no como turista, sino que viajar gastando los zapatos, como dice Teillier, ¿no? Hay que gastar los zapatos, hay que eh, caminar, encontrarse con gente, mirar, observar, contemplar, ¿no? En la medida de lo posible, meditar, no de forma religiosa, sino de forma más espiritual, de sentarse frente al mar y contemplar el mar sin apuro, sin darle un sentido práctico, inmediato. Bueno, David Lynch, que es un cineasta que bueno, podríamos decir que ha trascendido es un gran meditante, ¿no? Y escribió un libro que se llama En busca del pez dorado, en el que él le explica su experiencia. Él es meditante, ¿no? Pero hay otras formas también de acercarse a la contemplación, si es que no hace sentido, no le hace sentido a las personas meditar. Pero la contemplación es esencial, ¿no? El, el- la meditación en el fondo es la evolución de eso, es como el entender que una cierta práctica te lleva a esos estados contemplativos, pero si uno no quiere hacer eso, entonces puede ser el estado contemplativo de ir frente al mar, ir a una montaña, etcétera, ¿no? Y quedarse en silencio con uno mismo, ¿no? No aburrirse con uno mismo, o aburrirse gratamente con uno mismo, que también es simpático. Buenísimo, ahí estaban las recomendaciones. Entonces, viajar hacia afuera, también hacia adentro. Importante, leer mucho y ver todas las películas que se puedan, nos dice Inti Briones. Muchas gracias, querido Inti, por acompañarnos en este capítulo de Conversaciones Nativas. Esperamos verte de vuelta por la ciudad, ojalá pronto, quién sabe si para el festival o ya para la próxima edición de la escuela. Te dejo ahí unos minutitos para que te puedas despedir de quienes nos están acompañando. Encantado de ir a visitarlos y muchas gracias por estas instancias. Si algo puedo decir así como para cerrar es agradecerles a ustedes por trabajar tan duro y tener estas iniciativas tan creativas y tan importantes para tan constitutivas
para este nicho ecológico en el que estamos viviendo y del que nos tenemos que ocupar, hacernos responsables. Así es que, nada, gracias, muchas gracias y nuevamente gracias. Eso fue Conversaciones Nativas con Inti Briones. Nos vemos la próxima semana en Radio UTA 95.9.